Hola, buenas tardes, señoras y señores. Estoy Jorge Luis Borges, un poco viejito, pero me gustó mucho la idea de hablar con ustedes em, acerca de la Odisea. Ustedes saben que la literatura, en realidad, la literatura occidental empieza con dos obras atribuidas a Homero, y aquí yo le digo que en realidad parece que hay más de un Homero, porque cuando se mira la Ilíada y la Odisea, ellas tienen unas diferencias de estilo del lenguaje que pueden sugerir que fueran escritas por dos autores distintos. La Ilíada, como ustedes ya conocen, habla de la furia de Aquiles, de su indignación con varios episodios antes y durante la guerra de Troya, que a él, a su orgullo, no le parecieron muy bien. La Odisea, por su vez, es una obra que habla del retorno de Ulises, de Odiseo. En el original griego se hablaba Odiseo. Ulises es la versión latina del mismo nombre. Entonces, lo que pasa en la Odisea es una descripción de cuando al final de la guerra de Troya, después de 10 años de una guerra que empieza, entre muchas razones, por el rapto de Helena, por el troyano, el príncipe Paris. ¿Y por qué el príncipe Paris ha raptado a Helena? Porque en la mitología griega cuenta que había una fiesta hecha por Zeus para todos los dioses, y una de las diosas no fue invitada y se quedó muy triste. Y para que pudiera mostrar su indignación, ella va a la fiesta de los dioses y lleva con ella una manzana de oro, o pana. O pana, este pana sería para que Zeus lo entregara a la diosa más bella del Olimpo. Y luego, tres de las diosas se candidataron a ser la diosa más bella del Olimpo. Y lo que pasa es que Zeus no quería tener la responsabilidad de decir que, por ejemplo, Afrodite era la más bella, por ejemplo. No quería quedarse mal con las otras. Entonces, ellos buscan un príncipe troyano, hijo de Príapo, Paris, hermano de Héctor,
que estaba en ese tiempo viviendo con unos pastores y van a pedir y le preguntan cuál de las tres tendría que ganar el premio del pueblo por su belleza. Claro que este poema iría a causar discordia, porque las otras dos no iban a gustar. Esto es el poema de la discordia. Y cuando Paris elige la más bella, ella le dice, Paris, para los humanos hay una mujer que es la más linda de todo el mundo, que se llama Helena, y es la mujer de Menelao, uno de los reyes de las islas griegas. Y entonces Paris se va a hacer visitas. En este periodo los troyanos no tenían ninguna pelea con los griegos. Y con la tradición griega dice que hay que tener hospitalidad. El concepto de hospitalidad es muy griego. Y entonces Paris es muy bien recibido por Menelao. Y cuando Padua le roba a su mujer, Helena, y la lleva a Troya. Entonces, el rapto de Helena tiene la metáfora de la pérdida de la belleza. Y toda la civilización occidental que viene después de los griegos, viene con el sueño en el imaginario colectivo, recuperar la belleza perdida. Entonces la guerra de Troya empezaría por la indignación de los varios reyes griegos o aqueos. No se llamaban griegos en la época, se llamaba aqueos. Y los aqueos se le unen y van a luchar por 10 años hasta que conquistan Troya. Es muy interesante que de los varios reyes había algunos que eran como héroes. Y Odiseo, Ulises, ¿no? No quería ir a la guerra. Tenía su familia con la mujer Penélope, con su hijo Telémaco. Vivía muy bien en la isla de Ítaca. Y él no quería mucho ir a la guerra por el rapto de Helena. Mas al final lo convencen a ir, porque él era muy astucioso. Sabía cómo resolver las cosas. Algo que no aparece en la Ilíada. Y mucha gente piensa que no aparece, pero no. En la idea del caballo de Troya. El caballo de Troya solo se cuenta muy rápido en parte de la Odisea. ¿Qué es esto? Fue una manera de hacer entrar los soldados griegos dentro de las murallas de Troya. Quien ha tenido la idea fue Ulises. Entonces Ulises era una persona muy inteligente, rápida, con un pensamiento muy ardiloso. Y cuando termina la guerra, o sea, 10 años después, él empieza su retorno a Ítaca. Para que ustedes tengan una idea,
su hijo Telémaco tenía como si fuera un nene, un bebé. Era un bebé de muy poca edad, 1 año o algo así, cuando él se va. Y se pasan 10 años en la guerra. Y hasta que Ulises retorna a su casa en Ítaca, son más 10 años. Entonces él va a encontrar su hijo Telémaco 20 años después. Y la historia de la Odisea trata del retorno de Ulises a Ítaca. ¿Y por qué es interesante esto? Porque para los griegos de aquel tiempo ya era muy presente la idea filosófica de preguntar de dónde venimos, quién somos y para dónde iremos. Y esto cuando uno imagina que la inmortalidad está en la mano de los dioses y los humanos son mortales, hay que buscar soluciones para estos problemas. Una manera de tener inmortalidad sin tornarse inmortal o tornarse Dios es hacer cosas monumentales que por la memoria, por sermos lembrados, así tenemos una sensación de inmortalidad. Otra forma de buscar algo próximo a inmortalidad es quedarse vivo en la memoria de las nuevas generaciones de la familia. Por ejemplo, hoy cuando ustedes miran en el periódico, en el Zagora, que alguien murió, siempre se dice, él se continúa en sus hijos y sus nietos. Entonces, Ulises es un héroe griego que por más que ha tenido en su vuelta la tentación de poder vivir eternamente con dioses, con hedonismo, con amor, con erotismo, él siempre quiere volver a su casa, a su amada Penélope y a su hijo Telémaco. Entonces, la Odisea es una gran aventura que habla de un grande griego que ha tenido muchas aventuras y muchas tentaciones para al final volver a su casa. Lo que pasa es que había una reunión en el Olimpo, así empieza la Odisea, en que Zeus hablaba con los dioses y decía que Atena le había informado que estaba un poco preocupada porque Ulises estaba como que aprisionado con sus soldados y las manos de Calipso, una ninfa, y se quedó casi 7 años allá, porque él quería volver a su casa, pero había muchas tentaciones. Y la razón que no podía volver era que uno de los dioses
Poseidón, el dios del mar, estaba muy aborrecido con él, muy aborrecido con él, y la razón era que cuando sus barcos empezaron a volver de la guerra de Troya, ellos llegan en un lugar y tenían que buscar comida y encuentran unas cavernas. Entran en una caverna y ven que hay un gran gigante, un cíclope, que se llamaba Polifemo. Y este cíclope tenía sus ovejas, carneros, ¿no? Que se quedaron con él dentro de la caverna. Y había una piedra enorme en la entrada de la caverna que los humanos no podrían abrir. Y el cíclope, cuando ve que están ahí los soldados de Ulises, empiezan a comerlos y mata a varios de ellos. Ulises empieza a hablar con él y por su inteligencia ve que él está casi a dormir después de comer mucho. Él le dice: yo ofrezco todo mi vino para que usted pueda beber. El Polifemo lo acepta. Y cuando empieza a dormir, Ulises, estos soldados, hacen un baño en el ojo del cíclope. Los cíclopes tenían solo un ojo en la testa. Y ahí, con esto, Polifemo se despierta y él se despierta y pregunta: ¿quién ha hecho esto? Y él dice que quien ha hecho esto fue yo, y me llamo Lingain, nadie. Entonces, el cíclope no puede ver nada. Y ahí los otros cíclopes vienen para ayudarlo. Y luego que preguntan: ¿quién ha hecho esto en ti, Polifemo? Y él responde: Ninguém. Y él preguntan otra vez, y él dice: Ninguém, pensando que el nombre de Ulises era Ninguém. Y en los otros cíclopes, imagino que no había Ninguém a hacer daño a él. Al otro día, cuando el cíclope abre la caverna para salir con sus ovejas, los hombres de Ulises, por idea de Ulises, se agarran en la parte de abajo de la lema de las ovejas y salen de una manera que el cíclope ciego no podía palparlos de arriba, y así se van. Cuando están en el mar, Ulises, que era humano, no se controló y empezó a gritar: no es Ninguém, mi nombre es Ulises, yo soy un héroe de la guerra de Troya. Y se van. Y ahí ellos no sabían que el cíclope era hijo de Poseidón. Y Poseidón empieza a tornar la vida de Ulises y de sus soldados, de sus marineros, cada vez más difícil. Y la vuelta de Ulises hasta llegar en Ítaca enseña de aventuras que son al mismo tiempo probaciones.
en que la tentación tiene que estar en fuego con el propósito humano. Todo el tiempo, en el viaje de vuelta, ellos van a llegar en islas y otras islas en que van a tener situaciones muy difíciles, pues no imaginables en la vida real. Es una gran aventura, por eso que es un épico. Por ejemplo, llegan a una isla en que se servía a la gente una flor de lotus, que era un alucinógeno. La gente se sentía bien, como si fuera con morfina, con opio, con cosas así. Y Ulises agarró a sus soldados a fuerza para sacarlos de allá, para que así no se fueran a caer en tentación. Y así por muchos lugares donde pasan, él va teniendo la cuestión fundamental, que era la fantasía de un mundo fantasioso, de los deseos y la realidad humana. Y él al final permite volver a su casa. Y esa es la parte más importante de esta obra, la Odisea, porque nunca ha habido una epopeya. Epopeya es un término que habla de una historia en secuencia que tiene muchas cosas heroicas que van pasando. Pueden ser la historia de un pueblo o pueden ser aventuras. Y fue por la Odisea que después Virgilio hace su Eneida, que nada más es que la vuelta de la vida de su héroe troyano Eneas después de la guerra de Troya. En nuestro Camões, Luis de Camões, cuando hace las Lusíadas que tenemos en la exposición, algunas ediciones muy importantes, también tiene mucha influencia de la Odisea. Cuando uno lee la Odisea, encuentra un griego que los griegos no hablan hoy. Es una historia que fue consolidada en la lengua escrita, pero fue producto de una transmisión oral de historias. Ella fue escrita algunas décadas después de la Ilíada. Pero si la Ilíada era una construcción poética más sofisticada, la Odisea es para casi todos los amantes de la literatura la gran aventura marítima de todos los tiempos, que ha influenciado ahora, por ejemplo, Tolkien y varios otros autores. Hay quien diga que hasta el cinema de Spielberg tiene mucho a ver por la manera como se presentan los problemas de la Odisea, la tentación, por ejemplo, la tentación de mujeres muy lindas, comidas fantásticas, placeres con alucinación, con sustancias que hacen imaginar, pero al final lo que sobrevive
de la Odisea es el concepto de un hombre con sus fragilidades, con sus deseos, más que al final quiere mismo ser un hombre con una familia y con un hijo y con su reino. Penélope, la mujer de Ulises, cuando él se va y no vuelve de la guerra, después de algunos años, empieza a recibir mucha presión de los pretendientes al trono, porque Ulises quizá estuviera muerto, pero ella nunca lo acepta. Ella empieza a hacer una ropa con manto, tricoteando. Dice a los pretendientes que cuando el manto estuviera pronto, ella iría elegir el nuevo rey. Pero al final del día, ella sacaba toda lo tricot que había hecho y el manto se quedaba como del día anterior. Entonces, son varios ejemplos en la Odisea de maneras que el ser humano es capaz de lidiar con sus tentaciones, con sus deseos. Si ustedes quieren preguntarme algo, ahora estoy a disposición. No sé si puedo responder, pero estoy acá. ¿No? ¿No hay preguntas? Ustedes nunca han escuchado la historia del canto de la sería. El canto de la sería es una expresión que se utiliza en todo el mundo, que no se puede caer en la tentación por el canto de la sería. Las serías tenían una manera de cantar, vivían en una isla y los hombres se quedaban locos y cuando llegaban ellas los mataban. Y uno de los dioses y una ninfa, Calipso, avisan a él que no podía caer en tentación. Y entonces, cuando pasen por las arenas, Ulises manda que todos los soldados pongan cera en las orejas para no escuchar el canto de la sería. Cuando alguien empieza a decir que somos maravillosos, hay gente que lo cree. Entonces es importante cuidarse con el canto de la sería, poner un poco de cera en el oído y no dejar que la mentira, que la tentación, que los elogios fáciles nos engañen. Ulises pidió a estos soldados que lo dejaran amarrado en el mastro del navío, para que no se fuera para quedarse con las sirenas, porque el canto era casi irresistible. Esa es una historia de la Odisea, que es parte de nuestro imaginario. ¿Alguna pregunta? Muy buena pregunta, señor Franklin. Macedonio Fernández fue para Borges quizás su más grande influencia. Él ha tenido, cuando joven, otra gran influencia en España del grupo de los ultraístas, porque Borges, cuando era
un niño y se fue a Suiza porque su papá también tenía problemas de visión. Y ahí empezó la Primera Guerra y él se quedó por varios años en España y volvió cuando tenía 20 años por ahí a Buenos Aires y se quedó muy próximo de un gran amigo de su padre, Macedonio Fernández, que era un autor que como Sócrates hablaba mucho y escribía poco. Y Macedonio reunía jóvenes que gustaban de literatura y se reunían en bares, en cafés, en Buenos Aires y hablaban de literatura. Macedonio, por ejemplo, hacía una propuesta de un tema. Por ejemplo, hablamos hoy de metáforas. Y el otro día hablamos de literatura inglesa. Otro día francesa. Y Macedonio probablemente fue la más grande inspiración en la vida de Borges. Hay varios libros en primera edición de Macedonio en esta exposición, en la parte central, bien cerca de ustedes, atrás de ustedes, a la derecha. Hay varios libros de Macedonio Fernández. Y Macedonio Fernández fue quien ha hecho la iniciación de Borges en el realismo mágico. Fue la gran influencia de su vida. Muy buena pregunta. Eh, Hay algunos escritores de, de lengua portuguesa que han tenido alguna influencia en mi vida. Por el lado de mi madre, que se llamaba Leonor, ella tenía encantos por Essa de Queiroz. Essa de Queiroz, un gran autor portugués, del Primo Bacinio, también de los mayas, un gran autor. Yo leí un poco de Machado de Asís. Hay gente que dice que en parte la inspiración del cuento El Aleph tiene a ver con una de las obras de Machado de Asís. En realidad, hay muchas obras que han tenido influencia para escribir El Aleph.